Mm. Docente, un cordial saludo. Mi grupo y yo vamos a exponer sobre el diagnóstico físico-químico del agua en Cusco para identificar sus principales agentes contaminantes y proponer lineamientos técnicos iniciales para su tratamiento. Siguiente, por favor. En resumen, podríamos decir de que en sí el agua es un pilar fundamental para la vida y el desarrollo de toda la biodiversidad. Enfrenta en la región del Cusco desafíos significativos en cuanto a su calidad, la relevancia histórica, cultural y turística de esta ciudad, así como la dependencia de sus comunidades de los recursos hídricos para el consumo, la agricultura y otras actividades esenciales. La creciente contaminación de sus fuentes de agua representa una preocupación inevitable. Bueno, el agua, como bien sabemos, es un recurso irreemplazable y fundamental para la vida, la salud pública, la biodiversidad y el desarrollo socioeconómico global. Sin embargo, su disponibilidad y calidad se ven constantemente amenazadas por diversas fuentes de contaminación derivadas de actividades humanas, la creciente urbanización, la intensificación de la agricultura y la industria, también como la inadecuada gestión de residuos, ya que al generar vertidos de manera inadecuada se alteran las características físico-químicas y biológicos de los cuerpos de agua, comprometiendo así su aptitud para múltiples usos, representando un riesgo latente para los ecosistemas y la salud humana. Siguiente, por favor. En objetivos tenemos bueno, en la investigación que realizamos, tomamos medidas de pH, de conductividad y la temperatura. Bueno, los equipos que utilizamos para realizar el muestreo y también los equipos que utilizamos para poder tomar este tipo de medidas fueron guardapolvo, cofia, los guantes, mascarilla y las gafas de seguridad, que son todos los implementos, los EPPs de seguridad. Ahora, como objetivos específicos, primero identificaremos los puntos de muestreo, luego determinaremos y cuantificaremos los parámetros físico-químicos del agua, evaluaremos el grado de contaminación del agua en los puntos de muestreo y por último propondremos lineamientos técnicos iniciales y tecnologías de tratamiento de agua. Siguiente, por favor. En metodología. Para esta investigación realizaremos 7 muestreos de agua en 7 diferentes localidades de la región del Cusco. Luego realizaremos las medidas de pH, turbiedad, conductividad, entre otros. Las medidas fueron tomadas en envases previamente desinfectados para que al momento de realizar las muestras no ocurra ningún cambio en las muestras de agua. Como punto número 1 tenemos el río de Huancaro, que está ubicado por Barrio de Dios en Santiago. Bueno, las observaciones que hubo en este punto de muestreo es de que alrededor del río se encontraban muchos residuos sólidos, había mucha contaminación. Ahora, en la muestra número 2 tenemos este manantial de Huancaro. La dirección también es en Barrio de Dios, Huancaro, Santiago. Lo que se observó en esto es de que la base en donde caía el agua era una base arenosa, y en ese lugar también van las personas que viven cerca, van a realizar este lavado de sus prendas de vestir, también el lavado de alimentos, y esto también crea una contaminación al río, ya que el río está unido junto con los residuos del agua que cae del manantial. Ahora, como muestra número 3 tenemos la pileta pública, que está ubicado en el control San Jerónimo. Las observaciones que tuvimos de este punto de muestreo es de que hay una mala limpieza de estas piletas públicas, ya que se observa, o bueno, el moho es muy visible. Otro también es de que la turbiedad del agua es también muy visible, ya que al momento de retirar la muestra se observó que era muy amarillenta. Y también comentar de que existe una contaminación de residuos sólidos en todo alrededor y también bueno, en sí en toda la parte de lo que viene a ser la pileta, ¿no? Ahora, en el muestreo número 4 tenemos el agua de caño, que fue tomado en Larapa, San Jerónimo. Siguiente, por favor. También tenemos el agua de lluvia, también que fue tomado en Larapa, en San Jerónimo. Y como muestra número 6 tenemos el agua de cisterna, que fue tomada en APB Villa del Sol, que también está ubicada en San Jerónimo. Bueno, las observaciones de esta agua es de que el agua de cisterna es brindada a las personas que viven por la zona donde transcurre esta y es usada para el consumo humano. En el muestreo número 7 hicimos sobre el agua embotellada mineral. Bueno, esto se puede encontrar en cualquier tipo de tiendas, a lo que me dicen de parámetros. Le paso la palabra a mi compañera María. Como medición de parámetros, en los parámetros es el pH, la temperatura y la conductividad. En el agua mineral, en el pH es de 8.05 de pH y en manantial de Huancaro el pH de 7.98. Y el río de Huancaro, 8.48 de pH. Y en el cisterna, 8.33 de pH. Y en el agua de lluvia, 7.49 de pH. Y agua de caño, 7.73 de pH. De temperatura del agua mineral es de 19.5 centígrados, manantial 18.8 centígrados, río de Huancaro 18.8 centígrados, cisterna 16.8 centígrados, agua de lluvia 19 centígrados, agua de caño 19 centígrados. Conductividad del agua mineral es de 600, del manantial es 1400, del río de Huancaro es 1000, cisterna 800, agua de lluvia 72 y del agua de caño 300.
lo cual comprobamos los resultados de la normalidad del SA, agua de acuerdo de la categoría que corresponde para verificar su cumplimiento. pH. Las muestras dentro de este rango son aceptables. Unas que otras están entre 6 y 8 pHs, en excepción el agua del río, que está 8,48 más alto, ¿no? Temperatura. No tiene límite normativo, pero influye en la solubilidad de gases y actividades biológicas. Conductividad. Las muestras dentro de los límites es de 1,500 segundos micras por centímetros. Aunque el manantial de Huancara es 1,400 microsegundos sobre centímetros, está cerca del límite. Resultados de las muestras en el microscopio del agua mineral. En la muestra se observó en el microscopio que no presenta rasgos de contaminantes. En el manantial de Huancaro se encontraron restos de materiales, pero evidentemente no había restos de vida, ¿no? O sea, no. Río de Huancaro. Se hallaron residuos inertes y fragmentos de materiales plásticos o residuos. Cisterna. No se identificaron muchos residuos. Agua de lluvia. Se observa fibras y unos que otros residuos. En el agua de cañón no se detectaron restos de materiales ni otras partículas u otras sustancias. Agua de pileta pública. Se hallaron residuos de fragmentos de madera, pero no, tampoco evidencia de vida, ¿no? Mecanismo de contaminación de la propiedad del agua. ¿Cuál es la caracterización física-química de las aguas superficiales en la comunidad de Cusco? pH, turbidez, oxígeno disuelto, conductividad, etcétera. La caracterización de físico-químico general en las aguas superficiales de Cusco, según los puntos de muestras, es pH. Como bien sabemos, generalmente sobre el pH del agua, las medidas de esta es una forma de determinar si son ácidas, si son consumibles o alcalinos. Del 0 al 7 son aguas ácidas y de 7 a más son aguas alcalinas que son pues neutras y es apto para el consumo. Local en esta investigación podemos notar que las muestras del agua mineral o del río de Huancaro y la cisterna tienen el pH de 8 y 8,5 a 8,48 y las muestras de manantial de Huancaro, agua de lluvia y agua de caño tienen el pH de 7,49 a 7,98. La temperatura de estas muestras, que es el agua mineral, que tiene con la temperatura de 19,5 centígrados, manantial de Huancaro 18,8 centígrados, río de Huancaro 18,8 centígrados, cisterna 18 no, 16, disculpe, 0,8 centígrados, agua de lluvia 19 centígrados, agua de caño 19 centígrados. Lo cual en esta parte podemos notar que las muestras de agua se encontraban a temperatura ambiente, ya que la temperatura ideal para el ser humano es entre 18 a 20 centígrados. Por último, la conectividad de las muestras son de agua mineral con 600 microsegundos sobre centímetros, manantial de Huancaro 140 microsegundos sobre no, centímetros, río de Huancaro 1000 microsegundos sobre centímetros, cisterna 800 microsegundos sobre centímetros, agua de lluvia 72 microsegundos sobre centímetros, agua de caño 300 microsegundos sobre centímetros. La conductividad del agua se refiere a la capacidad de las muestras para conducir la corriente eléctrica, dependiendo principalmente de la cantidad de iones disueltos en el agua, siendo las sales disueltas principalmente responsables de la capacidad y según los resultados que nos dieron al momento de medir la conductividad, podemos ver que la muestra mayor conductividad del manantial de Huancaro y que le sigue, que es el río de Huancaro, y la muestra con menor conductividad es el agua de lluvia. Es- ¿Qué fuentes puntuales y difusas contribuyen a la contaminación del agua en la zona, como actividades domésticos, agricultoras o mineras, etcétera? Causas de la contaminación del agua. Las fuentes de contaminación se clasifican fuentes puntuales, fuentes difusas o no puntuales. Las puntuales son aquellas descargas de contaminación que se origina de una ubicación discreta y discernible, ¿no? Como una tubería, un canal o una zanja. Estos son fáciles de identificar y monitorear. Fuentes difusas o no puntuales. Son aquellas desgarras de contaminantes que se originan de una superficie amplia y tienen un punto de degradación único. Estos son más difíciles de identificar y controlar. En caso de las fuentes puntuales como descargas de aguas residuales domésticos, desagüe urbano, estas fuentes puntuales
más significativos en áreas urbanas y periurbanas de Cusco. Las aguas residuales generadas por hogares, comercios e industrias se recolectan en sistemas de alcantarillado y en muchos casos son descargados directamente a los ríos, como es el río Guatanay, y sus influentes sin tratamiento adecuado o con un tratamiento insuficiente, así como la muestra de agua de caño, que es una fuente doméstica. Puentes principales. No, contaminantes principales. Materiales orgánicas biodegradables, nutrientes, nitratos, fosfatos, sólidos suspendidos, microorganismos patógenos. Em, las zonas más afectadas son las zonas que principalmente son los tramos urbanos del río, del río y quebradas que atraviesan la ciudad de Cusco y distritos con alta densidad poblacional. Descargas de influentes industriales. Aunque Cusco no es una región altamente industrializada, existen pequeñas medidas industriales, como son procesos de alimentos, textilerías, curtiembres, talleres mecánicos, entre otros, que pueden descargar influentes líquidos con contaminantes específicos si no cuentan con sistemas de pretaminamiento o tratamiento adecuado. Contaminantes principales. Depende del tipo de la industria a la que pueden contaminar con metales pesados, compuestos orgánicos complejos, aceites y grasas, sustancias tóxicas, pH alterado o altas de BOTQO. Zonas afectadas. Las zonas afectadas son los cuerpos de aguas cercanos a zonas industriales o parques industriales específicos. Lixiviados de rellenos sanitarios o vertederos informales. Los lixivianos son líquidos que se forman cuando el agua de lluvia se filtra a través de los residuos sólidos acumulados en el vertedero, arrastrando contaminantes. Si los vertederos no tienen un revestimiento y un sistema de recolección de lixiviados adecuados, estos pueden infiltrarse en el suelo y llegar a las aguas subterráneas o superficiales. Contaminantes principales: materia orgánica, metales pesados, amonio, cloruros, patógenos, compuestos orgánicos volátiles. Las zonas afectadas son las fuentes de agua cercanas o vertederos municipales, formales o informales. En este caso, los fuentes difusos o no puntuales, eh, escorrientian agrícola. En el agua de la lluvia o de riego que fluye sobre terrenos agrícolas, arrastrando fertilizantes como nitratos, fosfatos, pesticidas, herbicidas, lo cual afectan a la agricultura, así como sedimentos y materiales orgánicos de los cultivos y la ganadería. Contaminantes principales son los nutrientes, que es el nitrato y el fosfato, que causan eutrofización, plaguicidas con potencial tóxicas y persistentes, sólidos suspendidos, turbés y en zonas ganaderas y colifomes fecales. Zonas afectadas. El cuerpo de agua que atraviesan valles agrícolas intensivos en el Valle Sagrado y otras zonas productivas de la región. Escorretia, urbana pluvial, agua de lluvia en zonas urbanas. El agua de lluvia que cae sobre la superficie impermeable, calles, techos, establecimientos, arrastran contaminantes acumulados que estas superficies, como polvo, partículas de llanta, aceite, basuras, heces de animales, entre otras, y los vierte en los sistemas de drenaje pluvial, que a menudo mm, desembocan directamente en los ríos o quebradas. No, contaminantes principales: residuos suspendidos, aceites, grasas, metales pesados, por ejemplo, de los vehículos, microorganismos fecales, basuras, hidrocarburos. Zonas afectadas son los ríos, las quebradas que atraviesan la ciudad de Cusco u otros centros poblados, especialmente durante y después de eventos de la lluvia. Erosión del suelo y sedimentación. La pérdida de cobertura vegetal, deforestación agrícola sin prácticas de conservación del suelo. La actividad humana en laderas inestables aumenta la erosión del suelo. Las partículas del suelo son arrastradas por el agua hacia los cuerpos hídricos. Contaminación principales: alta turbidez, sólidos suspendidos que pueden transportar otros contaminantes aldehídos como metales pesados o plaguicidas. Reducción de la profundidad que los cuerpos del agua.
Zonas afectadas. Más que todo están afectadas a las cuencas altas y medias, especialmente en las zonas de laderas protegidas o con agricultura en pendiente. Actividad minera. Aunque aunque en la cercanía inmediata de la ciudad de Cusco no hay minería a gran escala, ¿no? En algunos subcuencas de la región sí existe actividades mineras, a menudo informal. Los procesos, extracción y procesamiento de minerales pueden liberar metales pesados como plomo, arsénico, cadmio, mercurio, cianuro, si se usa en el proceso, ¿no? Y drenaje, así como el ácido de mina, que es el DEAN, a los cuerpos de aguas superficiales o subterráneas. Los, los relaves y el material de desecho también pueden ser exhibidos contaminantes. Contaminación principal está por los metales pesados, que esto varía según el mineral extraído. Sulfatos bajo el pH, sólidos suspendidos. Zonas afectadas. Cuencas específicas de la región del Cusco, donde se desarrollan actividades de minería, aunque no se reserva mucho. Dispersión atmosférica y deposición húmeda, seca. Los contaminantes atmosféricos, que son los vehículos, la quema de biomasa, industrias, pueden depositarse directamente en los cuerpos de agua o arrastrados en la lluvia por la lluvia, ¿no? Contaminantes principales, partículas, óxido de nitrógeno y azufre, que pueden acidificar el agua. Zonas afectadas, generalizando, pero más concentrado en las áreas urbanas o con alta quema de combustibles fósiles o biomasa, que es lo más clásico. Identificar estas fuentes en el primer paso para poder proponer estrategias de mitigación y tratamiento específicos, donde la mejora de sistemas de saneamiento hasta la implementación de buenas prácticas agrícolas en el control de la minería. ¿Cuántos habitantes viven actualmente en el distrito de Sicuani? ¿Y cuál es su tasa de generación de aguas residuales? Según las proyecciones del INEI del Perú, que es en el fuente oficial de la población del distrito de Cusco, es lo siguiente. Población proyectada en 2024 es un aproximado de 133.000 habitantes. Población que fue este año 2025 fue aproximadamente 134.000 habitantes. ¿Cuál es su tasa de generación de aguas residuales? La tasa de generación de aguas residuales pueden variar un poco según a lo fuente y a lo método de cálculo. La tasa de generación directa de estos litros por ambiente al día para cada distrito por la empresa operada es desconocida, por lo cual se puede dar un aproximado. Sin embargo, se puede estimar basándose en el consumo del agua potable o una coeficiente de Virchow. Consumo de agua potable urbano. Este consumo es promedio de un agua potable en el área urbana de Perú. Suele estimarse entre 150 a 200 litros de habitantes. Coeficiente de retorno. Se estima que entre 70 a 85% del agua potable es consumida, se convierte en el agua residual, tomando un valor conservador que es el 80%. Estimación de la tasa de generación de los residuos. Si el consumo promedio de 150 habitantes al día, la generación sería pues 150 litros por habitante por día, por 0.08 sería 120 litros por habitante y día. Si el consumo promedio es de 200 litros por habitante y día, la generación sería 200 litros entre habitante día por 8. No, 0.08, no, 0.80. Sería igual a 160 litros por habitante y por día. Por lo cual, se puede estimar que la tasa de generación de aguas residuales en el distrito de Cusco se encuentra en el rango de aproximadamente entre 120 a 160 litros por habitante, ¿no?, al día. ¿Qué parte de la población sería beneficiada con la mejora en la calidad del agua y cómo se verían reflejando este impacto en la salud y en la calidad de vida? La población directamente beneficiada sería lo que vive cerca de los ríos, quebradas, contaminantes en Cusco, agrícolas que usan esa agua para riego, y la población en general por una red de agua potable más segura. El impacto se refleja en una salud como menos enfermedades gastrointestinales como la diarrea, la cólera, la tifoidea, menor exposición a químicos tóxicos,
mejor estado nutricional. En su calidad de vida se veía reflejado en mayor seguridad de la alimentación, fomento del turismo y economía local, ambiente más limpio y digno para vivir, superación de ecosistemas acuáticos, entre otros. ¿Qué normas nacionales e internacionales deben considerarse para evaluar la calidad del agua en este contexto? Para evaluar la calidad del agua en Cusco se debe considerar principalmente lo siguiente, ¿no? Las nacionales, estándares de calidad para el agua. Establecen los valores máximos permitidos de contaminantes en los cuerpos de agua, según su categoría o según su uso. Para el consumo humano, para recreación y para riego sería clasificarlo. Son estimados por el Ministerio de Ambiente. Ya, límites máximos permisibles. Establece la concentración máxima de contaminantes que pueden ser descargados en un cuerpo de agua desde una fuente, que son el agua residuales domésticas o industriales. Estos también son emitidos por el MINAM, Ministerio del Ambiente. Reglamento de calidad de agua para el consumo humano. El Decreto Supremo número 031 2010 de SA y su modificatoria establece los parámetros de calidad del agua apta para el consumo humano para las evaluaciones de las empresas prestadoras de servicios de saneamiento, EPS. Internacionales como se refiere en el... no. Internacionales como referencia o guía. Guías para la calidad del agua potable de la Organización Mundial de la Salud proporcionan valores, guía de diversos parámetros de la calidad de agua para un consumo humano, utilizando globalmente como se referencia. Directrices de calidad del agua de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA o Unión Europea. Aunque no son obligatorias en el Perú, ofrecen marcos de referencia y metodología para evaluar integral de la calidad del agua, especialmente para ciertos contaminantes o usos específicos. Cedo la palabra a mi siguiente compañera. Gracias. Buenas noches, continuando con la exposición, pues, ¿qué técnicas e instrumentos de muestreo y análisis son adecuados para realizar esta caracterización en campo y laboratorio? Ya, bueno, con respecto a las técnicas, pues nos referimos en el punto de muestreo. Con respecto a los instrumentos en el campo, pues nos referimos a aquellos instrumentos que se pueden transportar de un lugar a otro y son pequeños, como el pHímetro, el instrumento para medir la temperatura, para medir el oxígeno disuelto y la conductividad eléctrica. ¿No? Y también a eso se le incluye es lo que es el turbímetro portátil. Ahora, dentro del laboratorio, las técnicas pues son el análisis de cada tipo de muestras, ¿no? Eh, los instrumentos que se usan es básicamente eh, es la botella de muestreo estériles, ¿no? Es para cada tipo de muestras. Ahora, los protocolos de muestreo estandarizados para asegurar lo que es la preservancia o presentatividad del PAPA-HA, American Public Health Association. Las técnicas de análisis para que son básicamente instrumentos de laboratorio son el BO5 DQO, es que básicamente es demanda química de oxígeno. Dentro de ellos también se usan lo que son los nutrientes como el nitrato y el fosfato. ¿Ya? También están los metales pesados. Y también lo que está, bueno, también se hallan lo que son los coliformes y sólidos totales disueltos, ¿no? Y también se le incluye ahí lo que son los sólidos suspendidos totales. ¿Cómo se puede presentar de forma clara y técnica un informe de diagnóstico que puede ser comprendido por la comunidad y las autoridades locales? Bueno, lo que se tiene que hacer primeramente es un resumen claro sobre el análisis en este caso, ¿no? Sobre la muestra que se ha encontrado o sobre los hallazgos de la muestra, ¿no? ¿Y qué se recomienda? ¿Ya? Y para esto también se tiene que usar un lenguaje sencillo y comprensible para los lectores. Lenguaje claro y directo, ¿no? En este caso, enfocarnos a lo que se está investigando, ¿ya? Debe también de contener lo que son gráficos que sean fáciles de entender, ¿no? Sean muy atractivos para el lector. También están los mensajes claves y conclusiones directas, y a eso pues se refiere que nos enfoquemos principalmente a los resultados que se han obtenido, ¿no? El impacto claro es básicamente explicar las consecuencias que resultan, ¿no? A través de la contaminación. Las recomendaciones tienen que ser concretas y viables. Las sesiones deben ser bien estructuradas, ¿no? Donde se debe de indicar los títulos, subtítulos y que sean claros, ¿no? Donde el lector lo pueda diferenciar con mayor facilidad. Presentación oral complementaria.
A esto se refiere como unas diapositivas que puedan ayudar a que el lector u oyente puedan comprenderlo de mejor manera, ¿no? Y de esta forma puedan surgir preguntas por parte de ellos. Bueno, las consecuencias que tiene la contaminación, en este caso en el agua, pues son muy graves y de gran alcance, debido a que afecta al ecosistema, a la salud humana y también al desarrollo socioeconómico, ¿ya? Es por esta razón que se recomienda que se hagan monitoreos constantes, ¿no? Y de esta forma tratar de manera correcta lo que es el recurso vital, que es el agua. Las consecuencias de la contaminación del agua, pues son las enfermedades transmitidas por el agua, como son la diarrea, la hepatitis B, fiebre tifoidea y muchas otras enfermedades que se pueden obtener. Ahora, los otros son problemas de salud crónico. Estos ya son un poquito más fuertes y son debido a los químicos que se pueden hallar dentro del agua, como son plomo, arsénico, mercurio, ¿no? Ahora, desnutrición es otra de las enfermedades que causan lo que es la contaminación del agua, ya porque puede surgir diarreas frecuentes, ¿ya? Y esto normalmente pasa en niños, ¿ya? Lo que es la eutrofización, el exceso de nutrientes, que son en este caso lo que es el nitrato y el fosfato, ¿no? Lo que provoca el crecimiento desmedido de algas y las plantas acuáticas, ya que básicamente limitan lo que es la oxigenación en el agua. La hipoxia, la falta de severa de oxígeno disuelto, ¿no? Justamente es una reacción a través de lo que es de la eutrofización, ¿no? La pérdida de la biodiversidad. Ya básicamente con esta contaminación la vida en el agua disminuye a gran cantidad, ¿no? También está lo que es la contaminación de cadena alimentaria. Tiene mucho que ver, ya que si algunas especies desaparecen por cambios del pH en el agua, obviamente va a haber otros animales que no van a tener nada que comer, ¿no? Ahora, lo que es la alteración de ecosistemas terrestres dependientes. ¿A qué se refiere con esto? Pues aquellas aves o mamíferos que se alimentan de animales acuáticos también van a sufrir bastante, ¿ya? Lo que también va a disminuir es la pesca y la agricultura, ya que también, como va a tener exceso de metales o de elementos pesados que puedan básicamente maltratar a la tierra, también va a hacer que los cultivos disminuyan, ¿no? También el turismo, la contaminación de los ríos y lagos también de alguna cierta forma va a afectar a lo que es el turismo, ¿no? Y en la economía local. Y pues viene también lo que son daño a infraestructura, ¿no? Lo que es la corrosión y las obstrucciones que puede haber dentro de las tuberías. Paso a mi siguiente compañero. Gracias, Ruth. Buenas noches. Lo que voy a hablar ahora es sobre la solución, que sería resolver la contaminación del agua, que eso sería ya un desafío complejo, pero con eso existen múltiples soluciones que deben abordarse de manera integral, desde prevención hasta tratamiento y gestión. Las posibles soluciones para la contaminación de este recurso serían el tratamiento de aguas residuales, que sería un tratamiento correcto de las aguas en la mejor opción para mitigar los daños entre ellas, ya que así estarían las aguas residuales domésticas e industriales. El control de fuentes difusas, que es un buen uso y manejo de prácticas agrícolas, el correcto manejo de la escorrentía urbana para reducir el gas de contaminantes. La gestión de residuos sólidos, que es la reducción, reutilización y reciclaje para asegurar los vertederos de rellenos sanitarios y mantenerlos controlados. El marco legal y fiscalización, que son las normativas y sanciones para que ayudarían a establecer y cumplir leyes ambientales, así como un monitoreo constante, tanto para la educación y conciencia pública. Esto ayudará también a establecer un mejor entorno mitigando la contaminación. La siguiente página, por favor, compañera. Estas soluciones aplicadas, si se siguen de forma coordinada, serán esenciales para recuperar y mantener la calidad del agua, protegiendo la salud humana y los ecosistemas. Unos cuantos consejos que podría decirles es poder mitigar los daños de contaminación en el agua para que así tuviéramos que empezar un uso responsable de ella. No botar basura ni a ríos, ni a lagos, ni a los desagües, etc. Desechar correctamente los aceites y grasas. Empezar con un uso moderado de químicos domésticos. Tener mucho más cuidado mucho más cuidado y tener un buen correcto desecho de medicamento y pinturas. Aplicar un correcto manejo de desechos de mascotas y tener una correcta conexión a la red del alcantarillado. Para el entorno de agricultores y ganaderos, empezar con el uso eficiente de fertilizantes y plaguicidas. Un manejo correcto de la erosión del suelo y un manejo adecuado de estiércol y protección de riberas. Para las autoridades y empresas locales se tiene que priorizar la construcción, mejora y mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales. Aplicar y hacer cumplir estrictamente las normas de calidad de agua. Tener una correcta gestión integral de residuos sólidos, lanzar y mantener campañas sobre la educación ambiental y también tener un monitoreo constante.
Las observaciones que hemos tenido es que en en nuestro proceso notamos que el punto de muestra del río de Huancara es una zona muy contaminada, ya que alrededor del Toro Río no se encuentran solo residuos sólidos. El manantial se encuentra a solo unos metros del río y en ese lugar las personas que vivían alrededor realizan el lavado de sus prendas de vestir y también alimentan lo que todo el agua residua de sus lavados se va directamente al río, causando aún más contaminación. Con respecto al punto de muestra de la pileta pública, se observó que los alrededores se encuentran contaminados de residuos sólidos. También al estar expuesto cerca de una vía transitaria concurrida, está en constante contacto con los gases emitidos por los vehículos y también a los residuos sólidos que son lanzados a esos tipos de piletas. Con respecto, con respecto a la muestra del agua mineral, agua de caño y el agua recolectada con lluvia, no se observó una contaminación a su alrededor, ya que el agua mineral venía embotellada, la de caño era esta agua potable y la de lluvia fue extraída de una fuente que era exclusiva para la muestra de lluvia. En conclusión, la contaminación del agua es un problema grave y global, principalmente causado por las actividades humanas. Sus consecuencias son devastadoras para la salud humana, entre ellas son enfermedades e intoxicaciones, y para el ecosistema que vendría a ser la muerte de vida acuática y la pérdida de biodiversidad. La solución implicar un esfuerzo conjunto, prevenir los contaminantes que lleguen al agua, gestionando bien los residuos, agricultura y minería, y tratar el agua ya contaminada con tecnologías adecuadas, siendo fundamental para la educación, el cumplimiento de leyes y la participación de todos para asegurar un agua limpia y segura para el futuro. Muchas gracias.